25. I don't know what time you have. I hope So- she is, because she's the one who's prepared. It's the Okay, yeah. Yeah. there was a bit of a confusion with times because the I know. time difference. But apparently I'm in Buenos Aires and it's the same time as Valparaiso. So that was Oh, good. nice. Yeah, it's quite tricky because also, you know, we're here in Toronto and Montreal, and that time aligns with Valparaiso the majority of the year, except for this little window where we've chosen a different day to switch for the seasons by an hour. So we're off by an hour just for a few months, just for fun. I found out that here in Brazil is the same time that Valparaiso too. So for me, Yeah. it's okay. Oh, good. It's a learning experience in time zones. Yeah. Hi, Dan. Hi. While we're waiting, I'll just mention, I don't know if you know it, but Mike Davis passed away today. And he was somebody who wrote prolifically on urban citizenship and urban development, different kinds, as Los Angeles as well as in the global South. So yes, he inspired me a lot when writing about urban development and urban citizenship, and I'm sure he inspired others as well. I don't know what to do. She's not answering? No. Well, her phone is like, sounds like it's shut down, so I don't know. She emailed me at 1:30 saying she had the link and everything, so she Okay. knows. Yeah. It brings me directly to her voicemail. Okay. I don't see anything else in confusion of times because she's really not the type to ghost any event. No, I hope that it's nothing No, that's it. So serious. I'm a bit confused now because it's really not her type. So I'm gonna, Yeah. Okay. Wait, here she is. Here she is. oh, here she is. Okay, great. I knew she was not the type. Hello, Martin. Hi, sorry, I hope I'm not late. I thought the Nope. okay. Okay. You're not. We still have one. Oh, okay. It's already 4:30. So, okay. Is somebody else going to manage to admit people? Are you going to do that, Miranda? Okay, great. I won't do that anymore. And we can start. Okay. So, I'd like to welcome you all to Bueno, me gustaría dar la bienvenida a todos a nuestro simposio de UNESCO el día de hoy en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El título del simposio es Diálogo sobre financiación,
Mi nombre es Shama Inugui. Voy a ser la oradora principal de esta conferencia acerca de las comunidades urbanas. Y bueno, el simposio está abierto para todos. Está disponible vía Zoom y Facebook y también en los idiomas que necesiten, como este, que es español. Así que los invitamos a estar presentes en esta sesión y en las otras. El objetivo es entrar a un diálogo crítico, una reflexión y discusión que será más o menos de una hora. Tenemos 4 panelistas, que voy a presentar después y van a presentar diálogos más o menos de 25 minutos cada uno y vamos a tener un tiempo de preguntas al final y por comentarios de Zoom y de Facebook. Recuerden que deben apagar sus micrófonos y antes de empezar, al final del día vamos a tener una happy hour en donde todos podemos discutir las cuestiones y las ideas que les hayan surgido de una forma mucho más informal. Y muchas gracias por estar aquí. Sin mucho más que agregar, voy a presentar a los panelistas. Lo que vamos a hacer en esta sesión es que voy a pedir que cada persona presente su parte, voy a hacer preguntas y cada persona va a tener la oportunidad de responder a esas preguntas. Así que voy a presentar a todos. Primero que todo, voy a presentar a mi grupo, a Martín. Ella tiene un grado en la Universidad de Montreal. También tenemos a la profesora François Montalvo. También tenemos a otra de nuestras profesoras que se encarga de la globalización social en diferentes instituciones en México. Y ella va a estar también, está terminando un PhD, un doctorado en Suiza. También tenemos a François Montalvo. Ella es una profesora titular en Ciencias Políticas de la Universidad de Montreal y es titular de la Cátedra de Investigación de Participación y Ciudadanía de Canadá. Ha dirigido diferentes grupos, ha tratado también bastantes iniciativas acerca de la ciudadanía en Latinoamérica. Bueno, también está Alice Mora, que es socióloga en la ciudad de Quebec. También es investigadora asociada. Sus doctorados se basan en la construcción de las investigaciones que se han hecho en Brasil. Y también se encarga de diferentes investigaciones que se hacen en el gobierno de Brasil y también de la producción de las relaciones, en relación a la ciudadanía. También tenemos a Dan Furukawa Márquez. Dan es un profesor asociado en el Departamento de Sociología de la Universidad Laval en Quebec y también él ocupa la cátedra de Alban Moore de Sociología de la Cooperación y es investigador asociado de Centre d'Etudes y estudia las ciencias sociales en París.
es director de eje de Territorio y Entornos de la Vida en el Centro de Investigación sobre Innovaciones Sociales y también es miembro, al igual que yo, del equipo de investigación de inclusión y gobernanza de América Latina. Bueno, claro, también se interesa por la construcción de comunidades y su trabajo también ha sido guiado por la democracia y la solidaridad. Su trabajo ha aparecido en muchos lugares y muchas fuentes. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Lo que voy a hacer ahora es empezar con la primera ronda de preguntas. Creo que lo que podríamos hacer es que cada persona puede comenzar explicar sus investigaciones, cómo decidieron que quizás Muchas gracias, Charmaine. Gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Puedo ver a personas de muchos lugares del mundo, desde los Estados Unidos, de Latinoamérica. Entonces, para responder esa pregunta, últimamente estoy trabajando en la relación entre la sociedad en los últimos años. Entonces, creo que mi experiencia en esto tiene que ver con la sociología y en observar también la historia de la economía social. Yo lo he estado enseñando por muchos años ya y podemos ver que lo que sale más o menos en el siglo XIX acerca de esto tiene que ver con diferentes alternativas de economía. Estas iban yendo a la consolidación de la capitalización, especialmente en el Reino Unido. Entonces, para mí, la vista era tener todo un sistema de totalidad para poder reemplazar el capitalismo. Pero después de empezar a ver bien qué es lo que hay detrás de esto, en el siglo XX más o menos, esta economía social se volvió institucionalizada y se fue más al lado del sector terciario. Aquí era donde estaba el sector público y el sector privado, y había un tercer sector que era más o menos una combinación de ambos, y nos dimos cuenta que ambos estaban ocupados. El sector público porque era más expansivo y así. Entonces, todos estaban, por así decirlo, muy felices de que hubiéramos hecho esta investigación, de haber abarcado todo lo que era el espacio de esto, y también en esto estábamos pidiendo el dinero para poder llevar a cabo los proyectos. Y después, en el siglo XX más o menos, habían diferentes países que lo apoyaban. Aquí en Quebec se hizo también. Entonces, en realidad, esto ya no es un problema para nadie. Es un sector muy bueno que tiene su propio lugar en la economía, a excepción de el movimiento feminista, que nosotros llamamos autogestion, y surgió en Yugoslavia, que tenía esta ola entre el capitalismo y el socialismo de cada compañía, pero no duró mucho, era un poco como una crítica a esto. Pero bueno, en los 70 hubo una radicalización de la sociedad económica, y más o menos una década, y eso duró como una década más o menos. Y luego hubo una reemergencia de un tema muy común,
lo que algunas personas llaman la nueva inclusión, y se veía esta acumulización y esta privatización de las y eso se veía un sector común alrededor del mundo durante este tópico. Pero claro, esta reemergencia, por ejemplo, en Bolivia se vio sobre la privatización del agua, pasó lo de Nápoles en Italia, que también fueron problemas con el tema del agua. Se vio el tema de las ocupaciones, y esto era una referencia directa al movimiento. Entonces todos estos sectores públicos estaban intentando ver cómo llevar a una buena democracia. Entonces yo estaba viendo ya diferentes conexiones acerca de lo que se veía en el siglo XIX y lo bueno también del siglo XX-XXI. Entonces mi proyecto viene desde esta articulación de ambos. Entonces mi pregunta era, ¿acaso estos sectores comunes que tenían todos estas bienes comunes y asociaciones y todas que existían hace mucho tiempo, ahora se han apropiado, claro, y quizás puede ver estos movimientos sociales, estos comunes, como plataformas políticas? Y para, después de apropiarse de todo esto, se podría haber hecho con una nueva idea política, el repolitizar esta democracia. Y bueno, he visto diferentes países, Barcelona, Polonia, Italia, Montreal, y así. Thank you so much, Dan. Muchas gracias, Dan. And just Alice, is clear, if you can answer like in quiero 5 decir esto, minutes, that would be great. si pueden más o menos responder en 5 a 6 minutos sería increíble. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, buenos días a todos, Afternoon, everyone. buenas tardes. I would like to thank Primero que Charmaine todo, me for gustaría inviting me to participate agradecerle in a this. Charmaine It's a por pleasure to invitarme el día de participate hoy. Es in un this placer debate estar aquí and share with you y compartir este perspectives. simposio con I hope ustedes. we can discuss later. It will be great to Espero que hear podamos your discutirlo después. So, Así que bueno, para hablar acerca de mi proyecto, es importante decir que cómo empecé con el proyecto de la ciudadanía urbana. Y Charmaine ya lo dijo en la presentación, yo soy antropóloga y estoy haciendo mi posgrado en las ciencias sociales. Entonces comencé con la ciudadanía urbana en mi graduación y también continué después con mi doctorado y estaba hablando acerca del magíster, perdón. Para los que no saben, Brasil fue el anfitrión de una de las Copas Mundiales de FIFA y aquí hubo muchos problemas para el país porque debido a esto se tuvo que demoler, por ejemplo, muchas infraestructuras y yo comencé haciendo una investigación en un vecindario que habían un par de cientos de familias. En esta investigación yo aprendí que cómo se veía este trabajo estratégico que tenían las compañías para violar las situaciones en las que la gente vivía. Brasil tiene diferentes leyes que dicen que las personas deben tener su propio vivienda y de acuerdo a las Naciones Unidas deben
proveer medidas mitigadoras para los daños. En este caso, de la Copa Mundial, no les dieron ninguna otra opción a las personas. Dado este contexto, me interesó bastante esta investigación y ya estoy trabajando más o menos por unos 10 años cerca de esto. Y debido a estas experiencias, decidí hacer una investigación doctoral en la ciudad de Brasil para poder entender cómo estos daños a los derechos y cómo significaba para los bienes comunes urbanos. ¿Cómo cambios Entonces quise ver cómo se contribuía al contexto de cada ciudad. Y en esta tesis que hice, mi mayor pregunta fue cómo el contexto, cómo esta exposición cambiaba la experiencia de la ciudadanía urbana en una ciudad. Y comencé con esto y luego pude y con esto empezamos la discusión y continuar. Muchas gracias, Alice. Martín. Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenernos aquí y por crear este panel. Hoy vamos a presentar para hablar sobre la planificación urbana de los jardines en México. Y estas dos fueron lanzadas hace más de 10 años. Y son sobre lugares que han sido abandonados por el gobierno. Y estos lugares han sido mantenidos como jardines informalmente por las mismas personas. Y antes de que hablemos más sobre estos casos, quiero decir que me he inspirado mucho sobre la política que se ha ido hablando en Latinoamérica. La institución política que se ha ido hablando en estos últimos años ha generado muchos cambios políticos y sociales que ha ido creando estos movimientos sociales en toda Latinoamérica. Los científicos sociopolíticos han hecho investigaciones al respecto y que se han visto representadas en las votaciones y que la democracia ha ido demostrando a nivel continental en Latinoamérica. Y eso demuestra que tenemos que mostrar más atención a lo que se ha estado, a la atención que se le ha estado dando a las instituciones no gubernamentales. Y estas son, y según Esteban Escobar, no, perdón. Entonces, específicamente en el contexto urbano, la participación política no ha desaparecido, pero se está transformando. Y los colectivos ciudadanos, en una escala macro, a nivel mundial, se han ido apropiando del espacio y han ido creando proyectos inventados para la comunidad, como son los jardines. Los jardines comunales han ido creciendo a nivel mundial. Algunos son movimientos que están tratando de tomar lugares que han sido abandonados, que si bien que no han ido tomando permiso para hacerlos. Uno de estos casos ha sido en México. Muchos de estos casos están encontrados en los suburbios y
Y esto ha estado pasando desde los años 70 en México. Y a pesar de que han habido leyes desde los 90 que han reducido el apoyo gubernamental a estos tipos de proyectos a gran escala, esto ha provocado que gran parte de estas producciones solo sean a gran escala por empresas. En Ciudad de México, esto ha generado que las personas que quieren generar esto se vean forzadas a hacerlo de forma ilegal, puesto que no se ven los medios para hacerlo si es que no se tienen los medios. Los estudios que les vamos a presentar han sido recaudados desde el 2018 y se recaudó por voluntarios desde distintos lugares públicos de Ciudad de México y junto con políticos, voluntarios e investigadores. Y junto conmigo que estuve más de un mes juntando toda esta información. Y estaremos completando todo este análisis con todos los datos que pude recolectar y con todas las actividades que se recolectaron de los jardines. Muchas gracias, Martín. Y tenemos algunos comentarios respecto a esto, que es muy interesante. Y yo tengo algunos de estos de mi propia ciudad. Vamos a ir a la segunda pregunta, la cual es por qué es importante para ti crear una teoría sobre el urbanismo, que creo que se respondió un poco, pero la voy a preguntar un poco diferente. ¿Cómo se hizo esta entre la teoría y tu estudio? Ya sabes cómo ¿Cómo sientes que esto te puede responder empíricamente o teóricamente? Siento que aquí podemos empezar con Alicia, esta respuesta. Bueno, para responder a esta pregunta, en mi tesis, es un marco teórico que yo llamé antropología decolonizante, donde traje contribuciones de distintas disciplinas, donde habían estudios decolonizantes, antropológicos y entre otros, en Brasil. Y este problema fue mucho más complejo por las relaciones que había entre el Estado y la tierra. Por el tiempo que tenemos en este panel, voy a hablarlo muy resumidamente. Así que voy a hablar sobre la influencia del proceso de colonización. Vamos a hablar sobre el conflicto de la colonización, el precio de la tierra, el acceso a la tierra en Latinoamérica, que está ligado al proceso de la colonización y cuando la tierra se pasó a ser a una comodidad. Y hay que entender la importancia de buscar las raíces de la inequalidad en Brasil. Es muy importante recordar que Brasil fue el último país en prohibir la esclavitud en el mundo. No había acceso a la educación ni a la casa propia. Estaban completamente excluidos al acceso al trabajo. La tierra se pasó a ser una comodidad. Entonces la única forma de tener acceso a la tierra fue a través de las compras. Entonces no había alternativas a las tierras. Entonces la gente se fue a vivir a las afueras de las tierras, construyendo sus propias tierras, construyendo las favelas.
haciendo sus propias construcciones. Entonces las favelas se volvieron las únicas soluciones de construcciones que tenían. Entonces tuvieron que históricamente hacer sus propias casas en contra, por decirlo así, del gobierno. Entonces en mi estudio yo creé este marco teórico y en este se hizo una vista crítica donde se le hizo un énfasis a la vida diaria de estas personas. Los principales autores son James Houston y Hamon Jaffer, y siguiendo los estudios de decolonización, yendo desde abajo hacia arriba, viendo el día a día de la gente, yendo de las teorías eurocéntricas. Esto nos llevó a repensar los debates teóricos sobre las razas y, y las teorías urbanas. Y con esto cito, el urbanismo es igual al lugar de vida. Entonces, esto es una crítica, por ejemplo, a lo que decía Marshall, es que esto es una vista antropológica, no está hecha para hacer una vista a priori, sino para entender de que estos discursos en el contexto de la vida diaria de estas personas, su vista antropológica del urbanismo de estas personas, nos hace definir la ciudadanía como un proceso final, que tiene su origen en el colonialismo. Thank you very much, Alicia. Martín? Thank you. So for us, the question that arises, Muchas gracias. Hasta ahora la pregunta que surge es cómo podemos entender el significado político en las prácticas y qué nos puede enseñar esto a un nivel local, por ejemplo, a lo más específico de lo que estaba hablando yo anteriormente sobre los jardines, y de una forma más progresiva o una continuación de una orden neoliberal. Entonces, por ejemplo, se ha hablado sobre los jardines van hacia va lo neoliberal porque se quiere hacer que sus ciudades sean más limpias en un contexto donde donde se ha visto que el gobierno no responde a estas necesidades, porque estos jardines llenan este vacío que el gobierno fue dejando y ayuda a este vacío de la gentrificación, y que es una revolución, una solución casi revolucionaria. Y, y así como cualquier otra forma de participación política, se forma como respuesta a una paradoja capitalista. Entonces esta perspectiva tiende a asumir que están bien intencionadas y que son progresivas, pero que al final están llevadas por una política neoliberal y con un interés económico, y que si bien quieren ayudar a la política y generar cambio, están dentro de un margen político.
y que se ha estudiado por algunos autores en Norteamérica y en Europa, se ha discutido que van a recuperar estas iniciativas para su propia ventaja. Pero estudiar estas iniciativas en Latinoamérica, en el contexto latinoamericano, ha hecho desarrollar nuevas perspectivas a estas preguntas y a representar un problema como por ejemplo en Ciudad de México, como lo que encontramos en nuestra investigación anteriormente mencionada, en donde se ha tratado de regular estos jardines y que se ha fallado crear un real control a largo plazo. Las personas que crean estos jardines les han fallado y ha sido muy difícil obtener cualquier tipo de ayuda económica o derechos para estos espacios a largo plazo. Entonces, ¿cómo se le contribuye a esto? Entonces, proponemos una ayuda que se le pueda dar a las personas que contribuyen a estos espacios y el derecho a estas personas a poder crear estos jardines en sus ciudades y en los lugares en donde viven. Y tenemos un marco teórico analítico en base a la democracia basada en Chantal Mouffe y que está mirado más hacia el contexto latinoamericano y que se pueden ser considerados espacios de democracia radical, puesto que con estos jardines se pueden encontrar un colectivo más radical para crear decisiones y tomar estas decisiones sobre las relaciones de poder y ponerlas en práctica. Y finalmente para contribuir a relaciones sociales sobre el territorio y la comunidad y las relaciones. Y voy a discutir estos resultados más adelante. Muchas gracias, Dan. Bueno, como ya dijeron, creo que ya tomé mucho tiempo. Eso es la parte fundamental de mi ensayo. Es eso, así que En el 2011, George hizo más o menos 4.000 archivos de esto y había miles también que hablaban de estos bienes comunes urbanos. Entonces, casi que hice uno de estos artículos con uno de mis estudiantes que mostraban todo esto que ya conversamos. Y también se veían las personas que utilizaban comúnmente la evolución del capitalismo y cómo también iban siempre priorizando los bienes comunes, iban haciendo, y otros que se enfocaban mucho en casos específicos de estudios y en las personas viendo todas estas fuentes comunes, estas estructuras económicas, para así decirlo. Entonces se centraban en el hecho de que estos bienes comunes podrían haber sido manejados de forma pública o privada, y en ellos no mostraban problemas, sino que habían dos escuelas, y de esta forma, verlo de esta forma, y intentábamos mostrar que si es que no se toman estos bienes comunes, es bastante difícil llegar a algo más de privatizado. Entonces, cuando hablamos de los bienes comunes, cuando miramos a estos comunes solidarios, es lo mismo.
en realidad no se ve una imagen de dónde estás el día de hoy, sino que hay que mirar cómo se transformó alrededor del tiempo. Y eso es como yo creo que se pueden juntar estos dos factores y cómo se rearticulan a sí mismos de una nueva forma, de diferentes formas para cooperar entre ciudadanía. Bueno, muchas gracias. Entonces, son más o menos las 5:05, así que voy a juntar dos preguntas en una y así yo creo que nos va a funcionar. Entonces, la primera es, ¿cuáles resultados han encontrado en sus proyectos? Y también, ¿qué lecciones han dejado estos proyectos? Hablamos de la democratización de espacios en términos de no solo físico espacio, sino que espacio físico, perdón, sino que también procedimientos y cómo sus estudios indicaban lo que era posible en términos de cómo los casos de estudio contribuían a la democratización. Entonces, vamos a empezar con Martín esta vez. Entonces, dinos cuáles fueron los resultados y estas lecciones en tanto a democracia, sobre todo de espacios, de procesos democráticos e instituciones democráticas. Gracias. Voy a intentar hacerlo bien rápido. Entonces, para nuestro caso de estudio, hay uno de estos jardines de los que hablé que se veía en barrios bravos y se veía una gran pobreza en estos lugares. Y el gobierno en sí les daba agua y electricidad porque este lugar estaba ubicado en una comunidad pública y se ha establecido a lo largo de los años. La alcaldía se ha preocupado de esto, así que hoy por hoy tienen un acuerdo de que están ocupando las tierras, son de ellos, pero tienen que renovar estos acuerdos con las administraciones, es un poco informal. Y mientras que la meta de estos jardines siga, eh, es el fundador del proyecto el que decide cómo se continúa día a día. Y hay un poco de arbitrariedad acerca de estas jardinerías urbanas. Así que lo que se encontró es que había una divergencia muy significativa en cuanto a las perspectivas de los voluntarios y entre las personas que vivían ahí, los fundadores. Entonces, se ha visto un movimiento implementado en donde los jardineros, por así decirlo, presentaban sus perspectivas en las decisiones que se tomaban y los roles ahí no estaban muy bien definidos. Algunas partes de esta funcionaban como por ejemplo organizaciones que no buscaban lucro, y había también una impresión de que no sabían muy bien de qué eran los proyectos a los que querían llegar. Y lo otro es que la forma en la que se organiza, no, no había muchos límites en cuanto a esto. Por lo general tenían gente que mantener. Entonces el director de esta jardinería no se sentía muy seguro de las decisiones. Y también colaboraron con el sector privado de diferentes maneras, de forma indiscriminada, por así decirlo, con diferentes empresas, hacían actividades, y esa es la manera en la que ellos consiguieron el dinero para poder desarrollar sus proyectos.
Pero claro, no había una forma de que tuvieran una crítica real de de proyectos. La forma en la que el jardín funcionaba no tenía un cuestionamiento mucho más profundo. Esto logró que se excluyeran a los diferentes vecindarios y estaba bajo la impresión de que había sido privatizado por una persona que venía de otro vecindario, por así decirlo, y más o menos como que se apropiaron de las tierras. Y se ve que también los gastos que tenían eran bastante altos, las actividades que organizaban son también muy caras para ellos. Entonces el jardín ha tenido que irse a comunidades locales, ya que es bastante estable la situación. En Roma Verde está ubicado en un lugar más turístico, no muy lejos del centro de la ciudad. En esa tierra había un edificio antes que se cayó en el 85, no me equivoco, y supone que Narea Verde iba a crear también un jardín acá. Y había también dos lugares que necesitaban el proyecto de jardín. Y la función de la electricidad, aquí ellos tienen acceso a ella. Y quizás a veces, por ejemplo, se les corta la luz, ya que no son propietarios de la tierra como tal. Entonces no tienen ese derecho de exigir la electricidad. Bueno, están buscando ser un poco más autónomos, están instalando paneles solares y obtienen el agua de un sistema que tienen de la lluvia. Pero claro, los recursos públicos sí presentan un problema para ellos, porque como están ocupando ilegalmente, hay aquí una contradicción. Dos de los fundadores han defendido bastante los jardines, hablando de estas organizaciones sociales, y son más o menos ellos quienes se encargan el trabajo diario en los jardines. Y bueno, son ayudados por otros voluntarios y son más o menos como los maestros de la mente aquí. Y estas dos personas que nombré, perdón, que mencioné, los fundadores, se encargan de Roma Verde y hacen reuniones con grupos activistas, pero sí, en el día a día, el proceso de los jardines es mucho mejor al seguir los principios de los jardines. Lo siento, voy a tener que detenerte porque nos estamos quedando sin tiempo. Ok, no puedo acordarme quién va ahora. Ok, Dan, tu turno. Bueno, ok, bien rápido. En términos de investigación, lo que yo he estado buscando es, por ejemplo, en el caso de Barcelona, que es uno de los que hemos estado estudiando más. Ellos tienen un poder que se dio desde el 2011, diferentes localidades. Hubo un político que se volvió después de la crisis económica que hubo, y hoy en día ellos desarrollan lo que se llama manejo cívico. Es un paradigma totalmente nuevo en términos de manejo. Significa que ellos están basando el manejo de la ciudad en lo que se llama bienes comunes de socios, de asociaciones. Entonces, aquí ellos entregan todos los bienes públicos a la ciudad. Así también van financiando los proyectos. Y solo al darle
mínimos recursos logran crear trabajos para que las personas puedan ejercer y así se incrementa lo que la ciudad entrega de recursos. Esto ha llevado a movimientos sociales, a mejorar también la economía. Fue un acercamiento mucho más democrático aquí en Barcelona. Y está también lo que nosotros llamamos centros sociales. Son estos espacios en donde puedes conseguir diferentes recursos como educación, salud, trabajo social, entre otros. Y hay hay cientos de centros sociales en Barcelona. Entonces, esto fue porque la municipalidad mapeó todo el lugar en donde estaban y en lugar de reapropiárselos, sino que lo que hicieron fue fundarlo, financiarlo, perdón, para que ellos pudieran desarrollar esos proyectos. Estas son cosas con las que han trabajado bastante bien desde más o menos, como les digo, el 2011. Thank you so much. And I was Muchas gracias. Ciudad Sin Miedo conference in Rosario, which was Bueno, sí, inspired by llegué a hablar de the que hubo una experience of conferencia en Barcelona, Rosario that's que never hablaba de la that's experiencia de organized by, Barcelona Barcelona en Común as y con lo well. que tenía también So Barcelona it en was común. very interesting. And En estos Alicia, sentidos fue bastante after Alicia, we'll if interesante. there are any questions, Alicia. we'll also have time for Y después de eso vamos a aceptar preguntas si es que hay tiempo. It will be quick too. My doctor Entonces, was para very irnos so ya más o also menos about rápido, the results. I'm currently waiting for the hoy results from estoy the esperando university la to make respuesta de the la schedule. universidad para poder But empezar con mi I will tell trabajo, you about pero voy a our hablar un poco de and how I planned to do the research. cómo planeo hacer mi The investigación. question of my thesis is how the context of Como el culture contexto contributes de to the understanding of the la exposición contribuye en la urbanización de las ciudadanías marginalizadas. Va a estar en unos 6 meses más. La metodología usada va a ser cualitativa, en otras palabras, va a ser va a ir desde lo local a la teoría y no al revés. La recolección va a ser en intervalos y en adición a esto va a haber análisis de datos y se va a interrogar de 20 a 30 personas y se va a hablar de el significado de la palabra de ciudadanía y del Estado y vamos a hablar sobre el entendimiento que tengan estas personas sobre clase, género y sobre cómo esto influye en el significado de ciudadanía. Y estoy interesada en entender en ese contexto complejo lo que significa las casas en Brasil. Fue muy interesante escuchar esto, como Martín habló sobre los jardines, no era un lugar público. Y estuve pensando en cómo, estaba hablando sobre mis preguntas en la tesis, porque en Brasil muchas personas viven en lugares públicos porque no tienen acceso a la tierra y ahora el Estado es el principal expulsor de estas personas. Y cómo se relaciona el término público y no público a la tierra y ver cómo funciona esto en mi tesis y, y poder hablar de de la inequalidad social en Brasil a través de de investigación sobre las casas y el debate sobre las casas, porque no es solo la construcción de las casas, sino el derecho a las casas, a la educación, a la comida,
porque hay personas que no tienen acceso a agua limpia, a educación. Hay personas en Brasil que no tienen, porque por ejemplo, para entrar a un colegio público, a una escuela pública, tienen que comprobar que tienen acceso a una vivienda. Entonces, si no la tienen, no pueden entrar. Para Brasil está en un gobierno de derecha extrema con Jair Bolsonaro se le ha faltado el respeto a los movimientos sociales. Y con este gobierno hay muchas personas están en inseguridad con respecto a su alimentaria. Y gran parte de la población, casi 14 millones de personas, están desempleadas, donde las personas realmente eh, se considera que se le está fallando los derechos. Hay que resaltar que se están fallando los derechos humanos en el país. Muchas gracias a todos. Es fascinante toda esta situación y las soluciones e innovaciones que hemos hablado aquí, que se han dado en Latinoamérica y en España. Creo que ya podemos pasar a las preguntas. No sé si quieren ir levantando la mano que se deja ahí abajo, o ir preguntando por el chat. I see Andrea had a note just about Veo que Andrea tenía una more information with pregunta. students and colleagues in UCLA. So if Que le gustaría, speakers would like point to Andrea one, dice que quería entregar online. información a los estudiantes de la Universidad de Los Ángeles, California, y que si alguno de los oradores pudiera entregar uno de estos links. O sí, hola, me gustaría hacer algunas preguntas de seguimiento. Sí, bueno, específicamente a mi universidad, me gustaría hablar sobre que estamos organizando uno de estos primeros jardines comunitarios para crear más espacios, para crear comidas sustentables. Tenemos algunas organizaciones que estamos tratando con las que estamos tratando de hacer esto. Estamos muy agradecidos a cualquier apoyo económico que nos puedan dar. Y también estamos trabajando con un número de estudiantes de sociología. Sé que tenemos un sociólogo aquí, pero particularmente sobre la sociología crítica, viendo más desde una mirada crítica. Y no sé si es que se podrá hablar sobre ese punto. ¿A alguien le gustaría hacer un comentario sobre eso o sugerir algo? A mí me gustaría comentar algo. Yo estaría recibiendo un paper y se los podría mandar, y hay mucho respeto In the theme of urban gardening in Latin America, but also elsewhere, because this is a topic sobre Latinoamérica y en más partes, porque es un tema que se está hablando mucho en muchas partes del mundo, sobre todo Latinoamérica y Europa, y creo que eso sería de mucho interés para ti. Hemos hecho trabajo aquí en Montreal, está en francés, pero no sé si te interesa, pero te lo puedo compartir. Dame tu correo. Ah, ya lo mandaste. Muchas gracias, lo voy a copiar y te lo mando. Y eso. Muchas gracias por tu interés. Muchas gracias, eso es de mucha ayuda. Así que muy emocionante tener la oportunidad de hablar con todos ustedes. Muchas gracias. Dan, ¿te gustaría agregar algo? Bueno, quizás me tenga que ir rápido porque tengo que dar una clase en 5 minutos. Así que
quizá tenga que empezar en rato mi seminario. Ahora estoy trabajando en la interseccionalidad y también en relaciones, pero uno de los enfoques que tenemos en esta investigación es en diferentes maneras de mirar cómo son las comunidades de las ciudades deben de verse y la tensión que hay en cómo se tiene que mirar, por ejemplo, en Barcelona. Y hay algunos problemas y tensiones en la dirección que se le quiere dar a esta y las prioridades y las preguntas de clase, raza, etcétera. Y es un poco temprano para mí para estar hablando de esto, pues sobre todo en respecto a Barcelona, pero sí es un tema que me interesa. Se puede ver esto en Bolonia, que tiene una constitución con bienes comunes, también como en Brasil, la función social de la tierra que moviliza la urbanización con un contexto, también está en Francia, con una política pública que está publicado, está en sus políticas públicas, está en Monterreal también. Así están todos estos movimientos sociales que están tratando de trabajar en algo similar. Así que lo siento mucho, pero me tengo que ir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Adiós. I just wanted to add, Me gustaría agregar un comentario I can share with you, Andrea, que me gustaría compartir contigo, Andrea, algunas referencias sobre la interseccionalidad de las ciudades. and I will send it to you. Gracias por mandar tu correo, te los mandaré ahí. Some, He trabajado con algunos autores de Latinoamérica y también de and I fuera can de send it América to you this- y te los puedo mandar. Muchas gracias. Sí, esas son cuestiones, o sea, preguntas muy importantes sobre las diferenciaciones ciudadanas de quién puede usar, qué espacios se pueden usar sobre las mujeres de color, de clase alta, clase baja, gente de la comunidad LGBT, y más, y así de personas de distintas clases, etcétera, porque se va segregando a los distintos grupos. Quién puede ocupar ciertos espacios, quién puede transitar, y algunas veces la violencia que esto causa marginaliza ciertas zonas. Y estos son los problemas que muchos gobiernos están tratando de regular. Y sí, es muy importante de hablar. Si es que no hay más preguntas, les agradezco a todos por su participación. Esto ha sido un caso de estudio muy interesante para hablar sobre la democratización de las ciudades. Eh, Esperamos que en Brasil se elija a Lula y eso va a ser un cambio gigante en lo político y económico a nivel mundial. Así que muchas gracias por participar. Gracias, Andrea, por tus comentarios. Y muchas gracias a los intérpretes. No los podemos ver, pero les agradecemos. Gracias a Miranda por organizar todo esto, Thank you to everyone who organizar spoke este on this panel. call. I really appreciate everything that you Muchas shared. gracias. There's a lot for us to Les agradezco a consider todos. today, so
Les agradezco por todos los que han compartido, nos ha dado mucho para pensar. Ha sido una maravillosa tarde. Muchas gracias a todos. Bye. Okay, bye bye. Bye, everybody. Pleasure.